En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una época de prosperidad económica sin precedentes. El país emergió como una superpotencia mundial, con su moneda respaldada en oro y con la economía y el ejército más poderosos del mundo. Millones de jóvenes soldados regresaron a casa para formar familias, encontrando abundantes oportunidades laborales en fábricas y empresas en crecimiento. El gobierno de Estados Unidos impulsó esta prosperidad mediante enormes gastos que estimularon la construcción de viviendas e infraestructura. En esta época dorada, el concepto del sueño americano cobró mucha fuerza. La idea de que cualquier persona podía progresar económicamente a través del trabajo duro se hizo realidad para millones de estadounidenses. La clase media, con acceso a educación, empleos bien remunerados y vivienda propia, se convirtió en el ideal del éxito y la estabilidad. Sin embargo, estas décadas de bonanza llegaron a su fin. A partir de 1970, una serie de factores provocaron el deterioro económico de la clase media y el debilitamiento del sueño americano. La crisis del petróleo, el fin del patrón oro, la inflación descontrolada y la globalización diezmaron los empleos manufactureros, estancaron los salarios y endeudaron a millones de familias. En las próximas secciones analizaremos este declive de la prosperidad económica en Estados Unidos y cómo afectó al ideal del sueño americano. El auge de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos emergió como la superpotencia económica del mundo. A diferencia de Europa y Asia, las ciudades y fábricas estadounidenses permanecieron intactas durante la guerra. Mientras que en el resto del mundo imperaba la devastación y la escasez, la industria de Estados Unidos estaba lista para abastecer una enorme demanda de bienes y servicios. El gobierno de Estados Unidos también jugó un papel decisivo en este auge económico. A través de enormes gastos e incentivos, impulsó la reconversión de la industria bélica en industria de consumo civil. Así, las fábricas de armamento se transformaron en plantas automotrices y electrónicas. Esto creó 17 millones de nuevos empleos para los soldados que regresaban de la guerra. Otras medidas gubernamentales como la GI Bill facilitaron el acceso a hipotecas baratas y préstamos para educación superior. Esto permitió a los veteranos de guerra formar familias y comprar viviendas nuevas en los suburbios. La construcción masiva de casas multiplicó la demanda de electrodomésticos y otros bienes durables. De esta forma, una próspera clase media con alto poder adquisitivo se convirtió en el motor del crecimiento económico. Sus patrones de consumo emulaban el sueño americano de la casa propia, el automóvil y las comodidades modernas. La bonanza de posguerra benefició a todas las clases sociales, creando una movilidad económica sin precedentes. El deterioro del sueño americano en los años 70. La década de 1970 marcó un punto de inflexión para la economía de Estados Unidos y el debilitamiento del sueño americano. Tres factores resultaron determinantes en este deterioro: la crisis del petróleo, el fin del patrón oro del dólar y el inicio de la era inflacionaria. Hasta los años 70, Estados Unidos había sido un gran productor de petróleo, recursos que alimentaron su industria automotriz y de bienes durables. Pero la producción petrolera en Texas alcanzó un pic en 1972 y comenzó a declinar. Esto obligó a Estados Unidos a importar petróleo cada vez más caro desde Medio Oriente. En 1973, la OPEP declaró un embargo petrolero, disparando los precios internacionales del crudo. Esta crisis del petróleo encareció todos los productos derivados, gasolina, plásticos, fertilizantes. El costo de vida se elevó considerablemente para la clase media americana. Por otro lado, en 1971 el presidente Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. Esto terminó con el patrón oro que había sustentado la hegemonía del dólar desde Bretton Woods. A partir de entonces, la Reserva Federal pudo emitir dólares sin respaldo, lo que derivó en una creciente inflación. La pérdida del poder adquisitivo del dólar por la inflación comenzó a deteriorar los ingresos de la clase media. Los salarios reales permanecieron estancados mientras los precios subían cada año. Esta estagflación de estancamiento con inflación mermó el bienestar económico de millones de familias. La globalización y el fin de los trabajos manufactureros.
Otro factor decisivo en el declive económico de la clase media fue la globalización de la economía mundial y la pérdida de empleos en el sector manufacturero estadounidense. A partir de los años 70 y 80, las grandes corporaciones estadounidenses comenzaron a trasladar sus fábricas a países con menores costos laborales, como China, India y México. Esto provocó una ola de desindustrialización y la pérdida de millones de empleos manufactureros bien remunerados. En 1945, el sector manufacturero representaba el 35% del empleo en Estados Unidos. Para 1979, esa cifra se había reducido al 20%. En la actualidad, los empleos manufactureros son menos del 9% del total. Millones de trabajadores de cuello azul perdieron sus trabajos en las fábricas. Muchos de ellos pasaron a engrosar el sector de servicios, con empleos más precarios y peor pagados. La brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados se amplió dramáticamente. La globalización benefició a grandes corporaciones y consumidores, pero devastó regiones industriales enteras. El cinturón manufacturero del Medio Oeste fue una de las zonas más afectadas por el cierre de fábricas y la pérdida de empleos bien remunerados. Si hasta ahora te está gustando este contenido, regálanos tu like. Tu suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ti. El endeudamiento de la clase media. El estancamiento de los salarios reales a partir de los años 70 forzó a la clase media americana a endeudarse para mantener su nivel de vida. Al no poder incrementar sus ingresos, recurrieron al crédito para financiar educación, vivienda y consumo. Uno de los factores que empujó al endeudamiento fue el creciente costo de la educación universitaria. Donde antes se podía costear la universidad con un trabajo de verano, ahora se requerían grandes préstamos estudiantiles. Muchos graduados iniciaban su vida laboral con una abultada deuda. Por otro lado, el sueño de la casa propia se alejó cada vez más para las clases medias. Entre altas tasas de interés, requisitos crediticios más estrictos y precios inmobiliarios inflados, comprar una vivienda se volvió inasequible sin grandes hipotecas. Para colmo, la presión por consumir bienes y servicios incentivada por la publicidad llevó a millones de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades. Tarjetas de crédito, préstamos para autos y electrodomésticos se generalizaron desde los años 80. Esta democratización del crédito permitió a la clase media mantener su nivel de vida pese al estancamiento salarial. Pero la contrapartida fue un endeudamiento crónico que minó la estabilidad financiera de los hogares y su resiliencia ante crisis. La desigualdad económica actual. Como resultado de las políticas económicas de las últimas décadas, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países desarrollados con mayor desigualdad económica. Mientras la clase media se achica y empobrece, una pequeña élite acumula la mayor parte de las ganancias. Según datos de la OCDE, el 10% más rico de la población estadounidense acumula el 47% de los ingresos totales. El 1% superior concentra el 20% de dichos ingresos, más que en cualquier otro país desarrollado. La riqueza también se encuentra altamente concentrada. El 1% más acaudalado posee el 40% de toda la riqueza del país. 8 individuos cuentan con la misma riqueza que la mitad más pobre de la población estadounidense. La clase media, que solía representar el 60% de los hogares, ahora es solo el 50%. Muchos que antes pertenecían a ese segmento hoy engrosan las filas de la clase trabajadora de bajos recursos. La movilidad social ascendente se ha estancado. Para resumir, en las últimas décadas se ha producido una transferencia masiva de ingresos y riqueza desde las clases medias y bajas hacia una pequeña élite económica. Revertir esta tendencia requerirá cambios sustanciales en las políticas públicas. ¿Es posible revivir el sueño americano? Tras décadas de deterioro económico para la clase media, muchos se preguntan si es posible resucitar el sueño americano de oportunidades y movilidad social ascendente. ¿Qué políticas podrían restaurar la prosperidad compartida de la posguerra? Una opción que se plantea con frecuencia es traer de vuelta los empleos manufactureros desde el exterior, mediante aranceles e incentivos a la producción local. Si bien esto podría generar puestos de trabajo, también encarecería muchos productos para los consumidores. Otra propuesta es implementar reformas fiscales progresivas que graven más a los ultra ricos para financiar servicios e inversión pública.
También podrían fomentarse los sindicatos y subir el salario mínimo para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En el ámbito educativo, se podría aumentar el financiamiento de las universidades públicas y condonar parte de la deuda estudiantil para facilitar el acceso a educación superior de calidad. Estabilizar el mercado inmobiliario, regular las hipotecas predatorias y expandir la vivienda pública también aliviaría la presión sobre la clase media y los más vulnerables. Lo cierto es que no hay una bala de plata para restaurar la prosperidad compartida. Se necesitan reformas sistémicas en varios frentes para reconstruir una economía con oportunidades para todos, no solo para una élite privilegiada. La crisis económica de 2023. La economía de Estados Unidos enfrenta en 2023 nuevos desafíos que amenazan con profundizar la desigualdad y la situación precaria de la clase media. Tras la pandemia de COVID-19, la inflación ha alcanzado máximos históricos no vistos en 40 años. La Reserva Federal intentó contener la escalada de precios subiendo las tasas de interés de forma agresiva. Esto a su vez provocó turbulencias en los mercados financieros. Durante 2022 se produjo una caída generalizada de las acciones tecnológicas, criptomonedas y otros activos especulativos. A medida que las tasas hipotecarias se encarecieron, también comenzó a desacelerarse el mercado inmobiliario. Los precios de las propiedades empezaron a descender después de una gran burbuja especulativa. Numerosas empresas tecnológicas y startups han realizado despidos masivos. En este contexto, varios bancos emblemáticos como Credit Suisse y Deutsche Bank enfrentan serias dificultades financieras. Sus acciones se han hundido mientras crecen los temores sobre su estabilidad y solvencia a largo plazo. Una nueva crisis bancaria amenaza con generar un efecto dominó en toda la economía real. El panorama para la clase media sigue siendo sombrío, con salarios rezagados frente a la inflación y una posible recesión en el horizonte. En conclusión, el deterioro económico de la clase media estadounidense iniciado en los años 70 se ha agravado en las últimas décadas debido a las crisis financieras, la desindustrialización y las políticas fiscales regresivas. En 2023, la inflación descontrolada y la inestabilidad del sector financiero amenazan con profundizar esta tendencia. Reconstruir una economía equitativa que recupere la movilidad social requerirá reformas estructurales y liderazgos comprometidos con el bienestar de la mayoría, no solo de una élite. Pero también necesitamos ciudadanos informados y activos que se apropien de estas demandas. Si este video te pareció interesante, ayúdame a llegar a más personas suscribiéndote y activando la campanita. También puedes darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por ayudar a este proyecto a crecer. Entre todos podemos contribuir a un debate mejor informado. Hasta la próxima.